Avery Kelly y soy abogada de los Estados Unidos. Pertenezco a este grupo, Corporate Accountability Lab, OCAL. Si Avery está muy difícil pronunciar, me pueden llamar Eva, es como mi sobrenombre. Bueno, voy a empezar la presentación en español, pero como no es mi primer idioma, si no me explico bien, en algún momento me dicen y cambio a inglés, ¿está bien? Bueno, empezamos entonces, si puede ir a la próxima. Antes de empezar con la mayor parte de mi presentación, de hecho quise compartir un poco de mí, de dónde vengo en Estados Unidos, para como ubicar mi experiencia y mi análisis. Yo crecí en el sur de Estados Unidos, en este estado rojito que está en el mapa, se llama Alabama, y si le suena familiar, puede ser porque es donde se encuentra la casa matriz de Drummond. Y de hecho, también históricamente Drummond explotó carbón en este estado de donde vengo y también ha arruinado el medio ambiente allá. Pero bueno, yo quise compartir unas experiencias brevemente y unas fotos del abuso de los derechos humanos y el medio ambiente en el sur de Estados Unidos. Aquí en la foto a la izquierda, yo sé que esa foto, pues al menos a mí me parece como una foto de la esclavitud de otro siglo, pero de hecho este año. Y las personas que se encuentran caminando son prisioneros en una cárcel del estado de Luisiana y se están obligados a trabajar gratis o por centavos por hora para empresas privadas mientras que están encarceladas. Eso es un problema grande que tenemos en Estados Unidos. También les quise compartir otra experiencia que conozco muy bien, que es el derrame de petróleo en el Golfo de México. No sé si se acuerdan de BP hace unos años. También en mi región de Estados Unidos tenemos muchos huracanes que cada vez son más como fuertes por el cambio climático, obviamente causado por mayor parte por las multinacionales, ¿no? Bueno, ¿por qué les estoy como compartiendo eso? Primero, para que conozcan un poco de mí y de mi análisis, también para mostrar que esos temas de impunidad empresarial con complicidad del Estado pasan en todas partes del mundo. Y para también mostrar que aunque muchas veces en el norte global, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, muchas veces es menos complejo hacer responsables a empresas que tienen sedes ahí en el mismo país donde se están haciendo los daños. Tampoco nosotros no hemos solucionado el tema de la impunidad, ¿no? Y nosotros también tenemos mucho que aprender de otras experiencias y otras luchas en países como Colombia. Bueno, si podemos pasar a la otra. Sí, también. Bueno, para compartirles un poco sobre Corporate Accountability Lab, OCAL, la ONG de donde trabajo, donde yo soy abogada. Nosotros tenemos un enfoque en la rendición de cuentas empresarial para abusos de derechos humanos y del medio ambiente en cadenas de suministro internacionales. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como ustedes saben, hay mucha impunidad, especialmente corporativa, cuando los daños que hace una empresa pasan en el extranjero. Nosotros formamos como organización para desarrollar estrategias nuevas, o sea, innovadoras, porque como sabemos todos, no hay suficientes herramientas para enfrentar con esa impunidad. Voy a esperar para mi presentación, si se puede poner. Recording stopped. Listo. Bueno, más que nada nosotros enfocamos en la responsabilidad civil, o sea, que podría resultar en reparación financiera a comunidades impactadas
por culpa de las empresas multinacionales. Bueno, no somos expertos, yo no soy experta en el contexto colombiano, pero nosotros trabajamos en diferentes países del mundo y conocemos muy bien los patrones de impunidad de las empresas multinacionales con respecto a abusos del medio ambiente, abusos laborales y de los derechos humanos. Solo quise compartir unas fotos de varios proyectos que tenemos. Ahí a la izquierda es un proyecto que tenemos en la India que se encuentra en muchos abusos laborales y del medio ambiente en la producción de camarón cultivo, se dice, en la producción de camarón en la India. También la foto en el centro es una compañera abogada estadounidense que ha trabajado mucho con una comunidad en la Costa de Marfil que se está produciendo cacao para las multinacionales de chocolate, muchos de Estados Unidos, que no le pagan un sueldo suficiente para vivir, para tener una vida digna. Y aquí, la última foto que les quise compartir, soy yo con unos compañeros, un sindicato en la República Dominicana del sector azucarero, que se están luchando para sus derechos ambientales, labores y los derechos humanos de sus familias. Como dije, Cal no es experta en el tema o los temas colombianos, pero sí hemos trabajado un poco en este contexto. Solo les quise compartir un poco de ese trabajo que hemos hecho. Hemos proveído evidencia sobre la complicidad, o sea, la financiación corporativa de las principales empresas que hemos estado hablando, por ejemplo, Chiquita, Hidromen, Prodeco y otras, Idol, que evidencia sugiere han financiado fuerzas armadas, más que nada la AOC en Colombia. Porque nosotros como organización estadounidense decidimos dar información a una institución colombiana cuando las comunidades y ONGs colombianas saben muy bien de la situación en Colombia. Bueno, ¿por qué? Como ustedes quizás sabrán, han sido organizaciones en Estados Unidos se han presentado casos sobre estas empresas en Estados Unidos y no todos se han terminado, pero en el transcurso de estos casos se han entregado evidencia que se han aceptado las cortes de Estados Unidos. Así que es un poco interesante que para nosotros vimos toda la evidencia que las cortes de Estados Unidos se habían aceptado como evidencia que podría ser probante y las dimos a la JEP para decir, oye, las cortes de Estados Unidos recibieron como prueba y ustedes también quizás podrían usar estas pruebas. También hemos apoyado al caso Chiquita, que voy a hablar un poco sobre ese caso en el final de mi presentación. Yo no puedo como tomar el crédito para la victoria de ese caso, porque no fui una de las litigantes, pero sí apoyamos ese caso. ¿Seguimos? Bueno, así que ya saben quién soy yo un poco y quién es Cal. Y de ahí quise como ofrecer unos posibles recursos que desde nuestro punto de vista podría ser útil para ustedes cuando están armando estrategias para la rendición de cuentas empresarial. Bueno, primero, una herramienta, que se podría usar son las bases de datos de los sistemas que nos hemos discutido en los últimos días. Por ejemplo, los sistemas nacionales, regionales, como el sistema interamericano, y sistemas globales como la ONU. Ellos tienen en sus sitios de web bases de datos de decisiones pertinentes que les podría ayudar. También
otro recurso, digamos, que podría ser útil sería conectar con ONGs domésticos y del extranjero, como por ejemplo las ONGs colombianos y del extranjero que se han encontrado aquí en este foro. Solo quise compartir que desde CAL lo que nosotros podríamos ofrecer es lo que decimos es un memorando de opciones legales. Así que si ustedes tienen un caso y quieren saber un poco más cómo serían las opciones legales en el extranjero o en el sistema global, podrían contactarme a mí o otros de mis compañeros de CAL, y si tenemos como algo para añadir o si tenemos insumos, les hacemos un memorando de opciones totalmente gratis, obvio, como parte de solidaridad. También quise avisarles de un recurso que yo he tenido un poco de experiencia y me han ayudado bastante, y que es the American Association for the Advancement of Science, o AAAS, más o menos es la Asociación Americana para el Avance de Ciencia. De hecho, ellos tienen como un proyecto que se conecta científicos de Estados Unidos y de otras partes del mundo para dar como información o para dar su experiencia con temas que tienen que ver con derechos humanos. No sé si me explico bien, pero podrían ser como peritos para casos donde se necesita evidencia, por ejemplo, por impactos de salud de la explotación minera, por ejemplo, y hacen su trabajo gratis. Le pueden contactar, y de hecho yo conozco a la persona que dirige el programa y él habla español, así que le pueden comunicar fácilmente. Otro recurso que ACAL nos ha ayudado mucho en la innovación de estrategias nuevas es compartir y aprender de otras comunidades impactadas por abusos de multinacionales en otras regiones del mundo, y también con abogadas y abogados que se están luchando para esas comunidades impactadas. Un par de ejemplos que yo quise dar, que hemos hecho CAL, que nos ha ayudado bastante y pienso que podría ser como un ejemplo de más posibilidades. Son dos proyectos. Primero, un proyecto que de hecho lo hicimos con unos compañeros colombianos de justicia y también con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y con una organización africana en que trabajamos muy de cerca con personas impactadas y abogados de justicia social en sesiones intensivas por un año. Y lo que hicimos fue compartir experiencias de la lucha para la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflicto. Y eso fue muy interesante y importante, creo, para la innovación de estrategias nuevas. Y al final de ese proyecto, nos dividimos en grupos por personas de diferentes jurisdicciones del mundo, y esos grupitos crearon proyectos en que podrían como probar estrategias nuevas en diferentes lugares del mundo. Otro ejemplo de esta idea de compartir y aprender de otras comunidades y abogados en el mundo es un proyecto que nos llamamos el Skillshare, o más o menos un lugar para compartir habilidades. Y de hecho este año lo hacemos haciendo, CAL le está ayudando a facilitar un intercambio entre abogados colombianos y abogados de Sudáfrica. Eso es súper interesante porque quizás ustedes ya saben que en el sistema, o sea, en el contexto de Sudáfrica, ellos tienen muchos casos exitosos en contra de multinacionales de explotación de oro. Ellos han sido muy exitosos en mostrar los impactos en la salud, más que nada,
que han hecho esas multinacionales y de hecho han ganado mucho dinero para personas impactadas. Así que ahora estamos haciendo ese intercambio para que los abogados de Colombia puedan entender los abogados de Sudáfrica y que los abogados de Sudáfrica puedan aprender de los de aquí. Pienso que en la tarde vamos a hablar más sobre financiación, así que voy a seguir con la final, ¿sí? Ok, entonces un poquito sobre financiación. Desde nuestra experiencia, la verdad, encontrar financiación para casos que nos interesa ha sido difícil. No les voy a mentir, para nosotros ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas de las fundaciones quieren ver un caso como listo para presentar, ¿no? Y lo que requiere muchos recursos financieros son encontrar peritos y entrevistar a personas victimizadas, ¿no? Eso es donde se necesita como los recursos financieros. Y fundaciones a veces quieren un caso como más avanzado. Sin embargo, Sage Fund es una fundación que ha sido muy interesado en casos, de hecho en Colombia, que tienen que ver con multinacionales. Así que les recomiendo que busquen los requisitos para financiación del Sage Fund. Para los últimos minutos, no sé si ya pasé mi tiempo, pero quise de hecho hablar sobre el caso de Chiquita, que yo sé que ustedes van a saber que hace unos días el jurado decidió a favor de las víctimas y las demandantes del caso. ¿Por qué? Porque yo pienso que ese ejemplo puede mostrar que hay más posibilidades para el litigio en contra de multinacionales que hacen daño en el extranjero, como en Colombia, en Estados Unidos. Así que no sé si tenemos tiempo, pero iba a hablar un poco sobre el caso de Chiquita, ¿está bien? Este caso es súper largo y complicado, no voy a explicar todo en detalle y como les dije antes, yo no formé parte del grupo de litigio que presentó el caso, así que solo les voy a compartir lo que yo entiendo como abogada de Estados Unidos. Bueno, si podemos ir a la próxima, por favor. Gracias. Ok, más o menos la historia brevemente de ese caso de Chiquita. Me imagino que ustedes saben que en el año 2007, después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita admitió culpabilidad por financiar a las autodefensas durante los años 1997 y 2004. Pero algo muy importante sobre este caso del Departamento de Justicia es que solo fue una investigación criminal por financiar a un organismo terrorista como la AUC en el extranjero. No fue por los abusos de los derechos humanos, sino el acto de financiar a un grupo terrorista. Y eso resultó en una multa de $25 millones que Chiquita tuvo que pagar. Pero algo más importante es que este dinero solo fue al Departamento de Justicia de Estados Unidos. No se fue a ninguna víctima ni una familia impactada por las acciones de Chiquita. Así que bueno, después de esa sentencia o esa decisión, esa multa, muchas organizaciones de Estados Unidos presentaron demandas con respecto a este caso en diferentes estados de Estados Unidos. Eso fue en 2006 y 2007. En total, ellos presentaron casos con entre 5 y 6 mil personas, individuos, que son víctimas
o familias de víctimas que fueron asesinados por la AUC. Después de unos procedimientos un poco complicados y aburridos legales, el caso, o sea, estos varios casos fueron consolidados en un solo caso en la Corte Federal de Florida. El caso siguió bajo 3 teorías legales que podría profundizar más si hay abogados en el cuarto que quieran hablar más de esos, pero lo que yo pienso que es interesante y que podría ser útil para todo el mundo aquí es que el caso siguió, avanzó bajo la ley del estado de Florida, solo por muerte por negligencia, se llama la reclamación. Y el estado de Florida, bajo su marco jurídico, decidió aplicar la ley colombiana en el estado de Florida. Así que fue un poco complicado. Bueno, después de años de litigio sobre diferentes cosas de procedimiento, por fin en el año 2017 la Corte decidió hacer una prueba de un caso que tenía que ver con solo 9 víctimas asesinadas por los autodefensas. ¿Qué significa eso? La Corte quiso ver si todos esos demandantes que fueron como entre 5 y 6 mil, si tenían casos viables. Y después de mucho litigio, ya saben que hace un par de días el jurado en ese caso, por este grupito prueba de demandantes, el jurado encontró o decidió para las víctimas y las demandantes de ese caso y pidieron más de $2 millones para cada miembro de la familia de las víctimas asesinadas. ¿Qué significa eso? Eso significa que el resultado del veredicto del jurado es más o menos $38 millones para solo 9 víctimas. ¿Qué significa eso? Que el caso probó viable y ahora son miles más demandantes que podrían demandar a Chiquita. Y no soy muy buena con matemáticas, pero pienso que eso sería pagos más de $1 billón, ¿no? Así que sí, está muy bien. Para terminar con la presentación, solo les quiso avisar que sí podemos aplaudir el veredicto del jurado, pero tenemos un temita, que es que el juez tiene que certificar la decisión del jurado. Significa que es posible, pero poco probable, que el juez diga que sabe que un jurado razonable nunca podría concluir esa decisión, así que voy a decir que Chiquita no es culpable. Eso es poco probable, pero estamos esperando que el juez certifique la decisión. Pienso que lo voy a dejar allí. Si tenemos más tiempo, tengo de hecho el veredicto que podemos leer, pero solo si tenemos tiempo. Gracias. Gracias. Solo quería hacer una anotación antes de pasar a las preguntas, porque en las diapositivas se usa el término complicidad. Y el término de complicidad es muy ambiguo porque, por ejemplo, en el derecho internacional humanitario, en el proceso Nuremberg, complicidad se refería al crimen del mayor responsable. En algunos cortes de derecho internacional penal también se reconoce como un estándar más alto de responsabilidad. En estos procesos que se han adelantado en Estados Unidos, en los procesos ATCA y otros procesos civiles, se ha utilizado la idea de coadyuvar a los responsables, un tipo de delito
para delinquir, ¿no? Concierto para delinquir, en efecto, es un poco más equivalente en idea, ¿no? Complicidad en el sistema judicial colombiano es ya un nivel más, es menor. Entonces, solo para aclarar que cuando ustedes hablan de complicidad, no es que estemos hablando, tenemos que reconocer que la responsabilidad puede ser directa. Y solo para decir que en el intento de explicar cómo se arma la prueba, el tema que es muy complejo, pero si se pudiese armar la prueba, podemos llegar a niveles más altos de responsabilidad. Obviamente, si la empresa es responsable, pero claro, muchas veces es más fácil comprobar un nivel más bajo de responsabilidad. Entonces, ahí tenemos ese reto. Y por fin, para que ustedes piensen, es el tema de, porque empezó con el tema de que tenemos que usar todos estos mecanismos blandos, ¿no? O sea, no existe un marco jurídico penal internacional donde podamos llevar a las personas jurídicas. La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción. Tenemos un sistema como los principios Ruggie, pero no imponen directamente ningún tipo de penalidad, culpabilidad penal. Hablan de impactos sociales. Entonces, hago esa iteración porque explica el por qué nos tenemos, o sea, la pregunta que quiero que ustedes se hagan y que se pueda discutir después, ¿por qué tenemos que depender de tantas estructuras? Porque finalmente, para armar la trenza de que habló Nancy, tenemos que usar y combinar fuerzas y estrategias, ir a diferentes foros para crear, incluso para aumentar el tamaño de esa perla. Entonces, ahora pasamos a las preguntas. ¿Usted quiere hacer una pregunta a alguien más? Usted. Tomemos 3 y luego pasamos a otra ronda. Empezamos aquí. Buenas, Sara, ¿es? Sí. Eva, bueno, bien. Más que pregunta, es como una invitación a un caso de una empresa estadounidense que se llama Dow Química de Colombia S.A., que en 1989 arrojó un Losban a la bahía de Cartagena. Y ese Losban ocasionó un daño ambiental bien grave al ecosistema. De ese daño se hicieron denuncias y se salió una sentencia, que es la sentencia T080, donde prácticamente se impone una multa, pero la multa va más que todo a la restauración del ecosistema, no teniendo en cuenta a la comunidad como tal, siendo que esa era la zona donde se desarrollaba más que todo la pesca del corregimiento de Pasacaballo. Esta multa que hoy se estableció con muchos millones de dólares, digámoslo así, que fue pagada, esa plata se la está peleando el alcalde con la corporación autónoma del canal del dique, lo puedo decir así, Cardique, se está peleando la plata con el distrito. Entonces nosotros vemos que esta sentencia, teniendo en cuenta lo que usted está planteando, ayudarnos a que se desempolve esto y que esta restauración vaya más a la comunidad, a la gente que ha sido afectada en su economía, en su medio de vida, y que no sea que los que hoy no han sido perjudicados realmente por esa sentencia son los que se lleven la plata que se multa sobre este daño ambiental en el corregimiento de Pasacaballo. Gracias. Yo también quisiera tener como una pequeña preguntita aquí. En el corregimiento de Rocha, a mediados de 2016 y 2017, hubo un derrame de crudo en el complejo lagunar Juan Gómez, donde se le hizo una acción de
de grupo a Ecopetrol. Si no estoy mal, fue en el 2014, 2013, algo así. Y todavía hasta el momento nunca nos han respondido nada. O sea, un daño ambiental y ecológico que se hizo en el corregimiento de Rocha por ese derrame donde hubieron más de 32 camiones recolectores de crudo. ¿Qué dijo Ecopetrol? Si no estoy mal en ese momento, que el derrame había sido provocado por la comunidad de Rocha. Para no tener en cuenta los daños ecológicos y ambientales y culturales que había cometido en el corregimiento de Rocha, donde hubo una mortandad de peces impresionante después de ese suceso. O sea, son cosas que nos suceden en nuestras comunidades porque como no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos para promover estos temas, pero sí me había gustado que el doctor Adil diera una explicación más amplia, porque nosotros hicimos esa acción de grupo con él y nos gustaría de que el doctor Adil explicara un poco más el tema, porque realmente desconocemos hoy por hoy lo que se ha dicho ahí. Yo creo que Santo iba a decir algo. Vamos a hacer una segunda ronda, a no ser que esto tenga que ver con Roche, con el mismo caso. No, ok, para meterlos. Bueno, yo tengo una pregunta y es respecto al tema de Cerro Matoso, teniendo en cuenta que pues es una multinacional, y es si de pronto desde la compañía se podría generar un concepto jurídico o una ruta jurídica en la que desde la parte internacional nos puedan decir cómo hacer este proceso para que ellos tengan todas las luces y sepan pues cómo hacer un proceso internacional y cómo poderse enfrentar o reunir la documentación que requieren. Bueno, incluso tomamos la última pregunta de esta ronda y luego pasamos a las respuestas. Take one more question. Bueno, yo quería como hacer una pregunta también, era sobre que me dé como un poquito más de entendimiento, explicación sobre un daño ambiental que hubo en el sur de Bolívar, también por causa del glifosato. ¿Por qué estoy inventando aquí el glifosato y por qué estoy inventando los daños? Porque la verdad es que hubieron unos daños muy grandes en el sur de Bolívar. Hubieron unos daños que fueron unas fumigaciones que comenzaron del 2000 al 2013, y eso fueron unas fumigaciones de 2 veces al año que tiraban veneno. Esas fumigaciones hubo mucho desplazamiento, hubo muchas enfermedades, acabando con el medio ambiente también, acabando con las aguas, acabando con la fauna. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque lo que yo conozco es que la empresa que hace el glifosato, creo que es de Estados Unidos, es una empresa que se llama Monsanto. Entonces, ¿por qué estoy poniendo el tema aquí? Por eso. Y eso es un acuerdo que hacen los gobiernos con Estados Unidos también para tirar el veneno acá en Colombia. Entonces, yo quería que también me diera como un poquito de una explicación más de esto. Bueno, frente al primer caso que plantea Jorge, fue la empresa Dow Química. El daño es un daño de esos que para la jurisprudencia de la Corte Interamericana se denomina de naturaleza continuada. Todavía hay daños a la salud y hay personas que tienen malformaciones. La pregunta es, ¿cabe o no una demanda contra Dow Química, que hoy creo que se llama Talking, por esos daños que persisten en el tiempo y que los 6 millones de dólares no van a alcanzar para restaurar los ecosistemas? Frente al tema de Yorley, que es daño al medio ambiente, tocaría mirar el origen de la empresa. La empresa es francesa, Suez, Veolia,
y Aguas de Barcelona, su filial Agua de Cartagena. Entonces tocaría mirar la naturaleza. Y frente al caso de Santos, que es aspersiones aéreas con glifosato en el marco de la política pública internacional contra la droga, eso lo coordina el juez del mundo, Estados Unidos. Y tenemos documentos textualmente que nos dicen que toda la información se encuentra en el Departamento de Estado. Entonces, si la empresa, si fue Estados Unidos el que dirigió la política pública internacional, 1, y si Monsanto era americana, 2, creeríamos que hay jurisdicción en una corte americana, a pesar de que Monsanto hoy sea Bayer, porque Estados Unidos dirigió la política pública y en su momento la empresa era. Eso para hacer la claridad frente a estos 3 casos. Gracias, Peter. I think I'll respond in English because I listened to the questions in English to make sure I understood really well. Thank you to all the compañeros that shared your questions and comments. They're very big issues, and I'm not sure I'm going to be able to respond precisely to all of them. If there are any outstanding questions after this conversation, please feel free to reach out. And after Corporate Accountability Lab does a little bit more research, I'd be happy to give you a more thorough answer. But just to respond now, in terms of, I think many of these questions go to, is it possible to sue a U.S. company like Chiquita, now that we have this case? Is it possible to sue them in the United States for impacts in Colombia that are still ongoing? So whether it's Dow Chemicals or whether it's Monsanto or a couple other of these companies mentioned, would it be possible to sue in the United States? Without understanding all the facts of the case, I would say yes. I mean, there is jurisdiction in the U.S. over U.S. companies, whether they're operating in the U.S. or abroad. What is very difficult is to determine if and when a parent company that's based in the U.S. has enough control over its subsidiary in Colombia or wherever else to be able to sue the parent company in the U.S. This was one amazing thing that happened in Chiquita, is that the courts actually said, yes, there's enough connection from executives and the company in the U.S. to what's going on in Colombia so this case can proceed. That's one of the first times that's ever happened. So yes, I would say possible, difficult, but I personally would love to see it and explore opportunities because I think this Chiquita decision is really exciting. I think in the case of the Bolivar case with glyphosate, was it that case? There's one case that was, oh no, I'm sorry, it was the Rocha case. Well, now I'm getting confused, but the case where there was a class action filed and then the company never followed up, I'd like to know more about where that class action was filed. Was it in Colombia? Was it in the United States? In the United States, even if the case eventually gets dismissed, a company is obligated to respond. They have to legally, or the people involved will see criminal charges or sanctions against them. So I'd like to know more about that case. That's something we could definitely look into more. I guess a final thing, I would say there is a mention of French companies and sort of how they're connected to Rocha. I would say that sounds like a perfect question for Somo and the counter who spoke to us yesterday about their mapping of different companies. I would say that would be a great place to start. That's what I have for now, but if anyone wants to follow up, I can give you more thorough answers once I do some more research. Thanks. One thing, Beth, you've got an idea on. So, sobre el caso de glifosato, históricamente la aspersión con glifosato que se ha hecho en Colombia se ha hecho con una concentración del químico mucho más alta de lo permisible en Estados Unidos. Y no sé si en base de eso podría ser también un argumento que se podría hacer ante la empresa, sea en Alemania o en Estados Unidos. No sé si... Peter might be able to answer this better than I could, but no, I'm not sure. I would say that, I would assume that most states would say, okay, well, great, if the U.S. does that, we're not the U.S. We have our own standards, and this is a standard under Colombian law. I think, though, that many countries are looking to what others do in terms of environmental standards and
levels of contamination that they allow, and so maybe that could have some sort of soft law influence. But in terms of would the Colombian government say that we'll take another country's standards, I'm not sure. I don't know if Peter has more to say on that. No, great, muy bien. Bueno, no sé si tenemos tiempo, una pregunta más, dos preguntas más. ¿Usted y alguien más? Dos preguntas, si los hacen corticas para dar tiempo para las respuestas. Gracias, Eva, gracias por tu exposición. Hay una frase que en ocasiones utilizamos y es que la corrupción es el plato en el que se sirve la impunidad. Y la impunidad es un fenómeno que está al lado de la llegada de estas multinacionales a nuestros territorios que más indigna. Y la relaciono mucho con esta multinacional Drummond, que, bueno, no conforme con que lleva 30 años ya extrayendo, poco más de 30 años extrayendo carbón, ¿verdad?, en el Cesar, ahora, como premio a todo su actuar criminal, a ese relacionamiento y financiamiento de la guerra en el centro del Cesar y en general en todo el departamento, se le dan 3 contratos para extraer otro fósil que es el gas en mantos de carbón. Aparte de toda la proyección de negocios que está haciendo respecto a las energías renovables, a Drummond Energy, con la que básicamente produce energía para seguir extrayendo carbón. Ahora el tema de los contratos de gas en mantos de carbón, CR2, CR3 y CR4. Pues yo me preguntaba aquí en una cabeza inquieta, ¿no existe algún espacio de incidencia en el que esos antecedentes criminales de una empresa pudiera servir para frenar su presencia en un territorio? Hablo del Cesar obviamente porque lo conozco, pero bueno, uno piensa en cualquier punto del globo. ¿O no es suficiente, digamos, que existan esas investigaciones en la JEP, no es suficiente la condena contra este contratista que ya hubo, ¿verdad?, las investigaciones que están haciendo la Fiscalía, todos esos testimonios de paramilitares, esto afirmando todo este actuar criminal de Drummond, el asesinato de los sindicalistas, todas estas personas allí en el territorio por cuenta del conflicto armado? ¿No es suficiente eso para intentar algún tipo de acción que pudiera frenar ese premio que se le da de seguir extrayendo en el territorio? A ver, nosotros hemos detectado que la Libero Cobre o Libero Cooper es una empresa canadiense y sus inversionistas mayoritarios en Estados Unidos son grandes congresistas, uno de ellos de las familias Sununu, dice ahí en la inversión, y una empresa Asian Gold, algo así. De todos modos queremos y vamos a pedirte la información para que nos colabores y trabajes con porque la mina de cobre en el Putumayo está proyectada para ser una de las segundas minas de cobre más grande de América Latina. Y no lo vamos a permitir. Y lo vamos a seguir prohibiendo. Así a ellos no les guste esa palabra o a las altas cortes. Pero así tiene que ser. Porque está la vida ahí. Sabemos que a pesar de estar suspendidos, porque ellos se suspenden, ellos no aceptan que los hemos suspendido desde el accionar social, cívico, ellos tienen que seguir pagando unos porcentajes en la etapa de prospección que se inventaron, porque eso no aparece en el código de mina, y luego viene la exploración, la instalación y la explotación. Y creemos que ellos no están pagándole al gobierno colombiano y tienen que resarcir, retribuir, y seguro que la autoridad ambiental tiene que fijar ya en estos meses, en estos días, la sanción por haber masacrado media hectárea. Y nos siguen creando conflictos y nos siguen señalando a nosotros esos conflictos socioambientales. El día de ayer estaban
promocionando en la vereda cercana a donde empieza a subir a la montaña, tienen una oficina veredal, digámoslo así, promocionando una feria de trabajos. Y sale en Facebook, y sale en los periódicos de ellos, y en los noticieros de radio virtual, están cooptados todos. Y nosotros escribimos, no, pero es que esta es una empresa ilegal, está suspendida y prohibida su actividad comercial. Entonces esos porcentajes no los conocemos muy bien, queremos saber si tienen actualmente firme el seguro, ellos les piden unos seguros para daños, para resarcir de pronto, y queremos si están al día en eso. Gracias. Muy rápidamente. Escuchando también el caso de los compañeros con Aguas de Cartagena, yo quisiera saber qué tan viable o qué tan posible sería que dos territorios se unan para hacer como todo el proceso en contra de Veolia, porque en Mocoa también tenemos problemas con Veolia a través del relleno sanitario, donde no se hace pues el adecuado tratamiento de los lixiviados y estos son arrojados a los ríos. Ya hay daños sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay casos de niños que han nacido con discapacidades cognitivas y demás. Entonces no sé si es posible que, porque también es de Veolia, es de la misma empresa matriz, entonces quisiera saber eso. Gracias. Yeah, thank you everyone for those questions and comments. And again, these are really important and large questions, and so I'll do my best to answer them here, but I'm hoping we can continue this conversation outside of this space. To the question about Drummond and how can this company that's committed so many human rights abuses continue to get mining concessions? I mean, this is a great question, and I think something we see not in Colombia, but around the world. I think, from my understanding of Colombian law, the law would have to develop or advance in order for past abuses to say that there's no more, Drummond cannot have any more mining licenses. I would say one example, though, just coming from this Skillshare I mentioned with South African attorneys, is that after apartheid ended in South Africa, which was fueled in large part by extractive companies and the gold and coal sectors, the South African government tried to nationalize all of the mining system. But they backed down because these big multinational companies pushed back really hard. But what's happening now is that with these successful class actions against these gold mining companies that have happened in the last 5 to 10 years, the companies are suffering a lot of reputational damage, which has actually had them respond in ways that are quite surprising. And I would say now that in the sort of post-apartheid system in South Africa, it does seem like companies that continue to abuse human rights and to evade accountability will not get new mining concessions. So I don't know the details of how that's working in South Africa, but that would be a great place to start to see how they've been able to do it. In terms of the Libre Cobre case, again, I don't know the details of this case, but I would say one thing that could be really useful is if there are indeed representatives from US Congress who are investors in this case, it would be super interesting to identify them and maybe have a communications campaign against them. I'm not sure legally what we could do, but we could certainly sort of name and shame them publicly. So that would be interesting. The other thing I would say that Cal has been sort of testing is there is actually a sanctions program in the United States, sanctions that can be entered against people who are seeking visas to enter the United States or who have assets in the United States, like bank accounts or property in the US.
And this is actually at the discretion of the State Department or the Department of Treasury. So they aren't obligated to act. But if you make a good case that there was enough corruption or enough human rights abuse, there's a possibility that some specific people will have their visas taken from the U.S. or that their assets will be frozen in the United States. So we could talk more about the possibility of that. That's actually a pretty easy process to submit a petition. You just don't know if the State Department or Treasury is going to act. I think, finally, the case about Aguas de Cartagena and Putumayo. This sounds like a question for the communities to see if they can join together. But I think that is a great idea, and that's an example of innovation, I think, in terms of accountability for multinational companies. Certainly when we're thinking about the financial resources needed to kind of develop evidence and proof of harms, it's always better to have more people so you can kind of spread out the costs, right? So I think that's a great idea, and I would love to see, if you have examples of that moving forward. I think I'll leave it there, but please reach out if you have any more questions, and I'm glad to be here. Thanks for having me. Recordarles que si hay preguntas de cualquiera de las sesiones, hay un papelógrafo para las preguntas que quedaron sin contestar. Solo para redondear, agradecer a Avery su presentación. Me parece que, resaltando esta importancia que no tenemos instrumentos fuertes jurídicos, ¿no?, para encontrar a las empresas responsables penalmente. Lo que se destaca en el caso Chiquita es que es crucial porque es el primer fallo en Estados Unidos que ha llegado a esa etapa, pero es un proceso civil. ¿Qué implica? Entonces, aunque se comprueba que ellos financiaron, simplemente se les acusa de negligencia, a fin de cuentas, porque es proceso civil. ¿Qué implicaciones tiene ese fallo? Pregunta para el futuro, para la justicia colombiana. ¿Por qué no avanzó el caso Chiquita? Ese fallo puede dar insumos para que ahora avance finalmente ese proceso. Igualmente con el caso que sigue de Drummond en Estados Unidos. Si fuese a avanzar un poquito, puede ser que nos dé elementos para insistir, ¿no? Pero lo dejo ahí para que ustedes lo piensen y se hable un poco más tarde. Gracias. Y frente a esa propuesta, nosotros tenemos una experiencia con Aguas de Barcelona y de nuestro equipo de trabajo y de los líderes que han acompañado este foro importante. Hay varios miembros y miembros aquí. Lo que podemos hacer, compañera, es un intercambio de teléfonos y definir unas líneas de trabajo, porque una manera también de poder enfrentar el poder corporativo es unirnos nosotros, las comunidades. En nuestro equipo hay ingenieros ambientales, ingenieras, abogadas, antropólogos, sociólogos, y creo que podemos lograrlo. Habrá que ir al otro lado, pero Marilyn, Milena, compañero Jorge, pensémoslo.